con que las personas que le indican ejercicios le dan indicaciones diferentes, ¿no? Lo más grave sería que le den indicaciones diferentes en cuanto a la técnica de un ejercicio, ¿no? Por eso yo creo que habría que, más que nada, apuntar a eso, ¿no? No tanto a las metodologías o a los planes, porque creo que en eso está bueno también tener tu propia forma de trabajo, ¿no? Pero en eso creo que hay que tener la libertad de poder armar lo que a uno le parezca. Me parece que tener ese pie encima, ¿no? De alguien que te dice, no, porque las cosas son de esta manera, cuando en realidad un plan de entrenamiento es una mezcla de ciencia y arte, no es solamente la ciencia, ¿no es cierto? Pero sí creo que tiene que haber una clara identificación de los ejercicios en cuanto a la técnica, y eso sí tiene que ser bajado como línea, porque no podés tener un profesor en un lugar que no te hagas hacer bien la técnica de un ejercicio, que te puedas lesionar, o que no sepa cómo utilizar una máquina, por ejemplo. Me parecen cosas básicas que sí hay que estar capacitado y que sí el equipo debería estar capacitado, digamos, para hacerlo en forma común, ¿no? Que no haya ahí grietas, digamos, en cuanto a los formatos y a las técnicas. Bien. Después el tema de los horarios y las tareas me parece que es medio obvio en cuanto a supervisar este tipo de cosas, pero a mí me parece que últimamente noto como un relajamiento de estas cosas, de los cumplimientos de horario. Yo lo veo en todos los aspectos, horarios no solamente, sino en la limpieza, bueno, eso venía después, pero que tiene que ver en el orden, en cómo está el espacio distribuido, ordenado. Me parece que hay como mucho relajamiento en muchos aspectos. A mí me pasó algo que me hizo también pensar en esto. Recibí un par de mails de espacios, lugares donde yo comparto, por ejemplo, de edificios, ¿no? En la oficina, en mi casa. Recibo mails con indicaciones que hasta me parecen pueriles, infantiles. Por ejemplo, utilice el barbijo en el edificio. No está permitido circular de tal manera. No se puede colgar toallones o toallas en los balcones. No sé, los perros deberán bajar por el ascensor de servicio. Cosas que yo realmente les digo, me parecen cosas tan básicas y tan obvias, de sentido común, que me parece como que hemos retrocedido a muchas cosas que me parecían sumamente básicas. Y lo noto en estas cosas que me parece que son cotidianas y de todos, ¿no? No es algo que me pasa a mí, porque los demás que recibieron ese mail, no sé qué habrán pensado. A mí me parece absurdo tener que decirme o recordarme que tengo que, al cerrar la puerta, mirar si cerró la puerta o no cerró la puerta, digamos. Pero bueno, hay una cantidad de cosas que me parece que en las que los valores se han como medio caído. Y en esto tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Bueno, terminó de tomar el agua y dejó la botella tirada en un rincón. Terminó con las mancuernitas y dejó las mancuernitas en donde las usó. Usó una colchoneta, y más en esta época, ¿no? De COVID, bueno, usó una colchoneta, la dejó tirada en el piso. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Me parece que eh, esas cosas no pueden pasar. Me parece que hay que estar atrás de esas cosas y que no, más que atrás, hay que ponerse delante de esas cosas y que no sucedan, ¿no? No sé qué piensan ustedes, porque eso es lo que pienso yo y veo como que esto lo estoy hablando tipo monólogo, pero se me junta con esto que me pasó a nivel personal y que lo noto en la calle, lo noto, bueno, en esto que les digo, las instrucciones que me da el consorcio de cómo vivir la vida socialmente dentro de un edificio, cosas que me parecen bastante obvias, ¿no? Pero bueno, yo se las comento también porque suceden, estas que estoy mostrando acá, suceden en todos lados. O sea, también lo veo en el gimnasio que yo voy cotidianamente, cómo las personas se olvidan de que están conviviendo en un ambiente social, ¿no es cierto? Ana, Bien. Ana, ¿me escuchás? Sí, Esto que vos decías, la primera parte con respecto al lineamiento y por ahí de tener un- una forma de trabajar, yo lo noto mucho en varios gimnasios que pasa esto. O sea,
eh, hay mucha diferencia entre profes y profes, y entonces tenés el fan de ese profe, ¿no? Y después cuando ese profe cambia de horario o se va de ese gimnasio, la mayoría de esos socios dejan de ir porque, bueno, pasó eso. También lo que veo mucho es con el tema de la atención, de que hay profes que Pero a son ver, como, vos decís que deja de ir porque cambió de horario un profesor. sí, Bueno, eso pasa mucho con la sí, adherencia al profesor. claro, Perdona que te interrumpa ahí porque si no después me voy a olvidar de sí, recordar lo que vas a decir en segundo lugar. Me claro, parece muy, muy interesante lo que decís y eso pasa desde siempre, desde las épocas, ¿no? O sea que los profesores generan una adherencia muy personalizada con los alumnos y el gimnasio o la institución o la empresa pierde valor. Entonces, ¿qué pasa? Se va ese profesor y se genera un hueco que la empresa no puede de alguna manera suplir, ¿no? Pasa mucho en los barrios donde un profesor se va de una clase grupal y se lleva a todos sus alumnos, ha pasado muchísimo, se lleva a todos sus alumnos a otro lado, ¿sí? Yo eso lo veo como una debilidad del lugar, más que como una fortaleza, además de una fortaleza del profesor, ¿no? Pero dice junta la fortaleza del profesor con la debilidad de la empresa. A mí me parece que si vos tenés un gimnasio o un salón o lo que sea que vos pongas, eh, tiene que ser siempre más importante la empresa que el profesor, en el sentido de que si no, sería muy difícil, sería cada vez que hay un profesor que tiene mucha adherencia con el alumno, entonces ahí perdiste, ¿no? Como dueño del espacio. Entonces, me parece que es una suma. Vos contratás a un profesor porque sos bueno contratando, lo contratás si es bueno, entonces genera adherencia, pero a la vez la empresa tiene que brindar mucho más que el profesor para poder lograr adherencia con ese alumno. Entonces tenés que tener la doble adherencia, ¿no? Sí, la segunda parte, no, que eso también, o sea, básicamente lo mismo que acabas de decir, pero también hay mucha diferencia entre profes y profes, y eso por ahí tendría que ser también una bajada de línea, ¿no? De cómo tiene que ser el trato, ah, y bueno, que sí, muchas veces hay algunos que son como más, eh, más activos y están pendientes del socio y van y hacen un trabajo un poquito más personalizado y le preguntan qué es de su día o cómo fue la semana. Y hay otros ujú, como muy relajados, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, sí, te marcan los ejercicios, por ahí te hacen las correcciones técnicas y basta, llegó hasta ahí. Entonces, bueno, yo creo que también eso tiene que ser supervisado por el coordinador en este caso, ¿no? Para que no haya una diferencia tan grande de ujú, personalidades. Cada uno le va sí, a poner su impronta, pero que haya que haya una forma de trabajo que no sea tan claro, diferenciadora y que ponga en privilegio a uno por encima del otro. bien. Acá Agustín también nos dice esto de que son temas de educación. Y es verdad eso, son temas de educación eh, que bueno, que hay que entender que uno vive en sociedad y lo que uno hace afecta al otro, ¿no? Bueno, falla cuando uno no presta atención a esas cosas. Con respecto a esto que decís de la uniformidad, ¿no? Es algo que también es interesante, se puede debatir con eso también, porque eh, creo yo, respeto a lo que decís y me parece que en cuanto a algunos temas es fundamental que haya una sola voz, ¿no? Eh, por ejemplo, con respecto a la limpieza, el orden, el trato con el alumno de que sea preguntar, de que sea atento. Ahora, después hay una situación que tiene que ver con las personalidades, que es muy interesante porque hay tanta variedad de clientes que debe haber variedad de profesores. O sea, hay gente que se conecta más con profesores que son más afectuosos o más de comunicar, y otros que no les interesa mucho que les estén encima y les gusta más un trato más cortante. Entonces me parece a mí que en ese plano hay que tener variedad. Es decir, cuando vos tenés un equipo grande, es bueno que haya diferentes personalidades y diferentes formas de trabajo. Por eso, en eso yo soy bastante de la libertad. A mí, por eso digo que es algo más personal, en mi opinión, ¿no?
y cuando armo equipos me gusta que haya variedad y me gusta que cada uno sea como es. No me interesa bajar línea en cuanto a cosas bastante específicas de la profesión de la persona, me parece que me extralimito, me parece que es una falta de respeto, que cada profesional tiene sus formas de hacer las cosas, pero es cierto que algunas son como básicas, ¿no? Si vos trabajás con alumnos, bueno, hay algunas cosas que son básicas que me parece que hay que cumplir. O, por ejemplo, esto que hablábamos de los horarios, de mínimamente el contacto con el alumno respetuoso, que, bueno, que tenga un buen conocimiento de los planes y cómo, que sea responsable con los alumnos. Pero después, digamos, me parece que hay mucha variedad en eso y que está bueno que haya variedad, porque tampoco la gente es uniforme. Si bien van a un mismo lugar y eso les hace tener algo en común, me parece que hay mucha variedad de personas que requieren diferente variedad de profesionales. Y eso es lo bueno. Quiere decir que para todos hay gente que le interese trabajar con uno, o que quiera tener tu servicio. Eso me parece a mí. No sé qué opinan los más. Sebastián me dijo algo parecido, pero quizás a él le gustaría que estén como más en la misma sintonía, ¿no? En cuanto a las formas de trabajo. Eh, es cierto que, bueno, que los alumnos van variando un poco de horario, pero también hay que ver cómo es el sistema del lugar, porque quizás hay lugares donde se trabaja con un sistema informático, donde cada alumno tiene su plan, y bueno, a partir de eso yo creo que es una cuestión de que haya un seguimiento, no importa el horario que el alumno vaya, que bueno, que haya como algo que es básico, que es atender al cliente con su sistema, con su programa, con su servicio, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Nine, bueno. Entonces, pasamos al tema, que es el de la supervisión del equipo de ventas, sea yo el vendedor, o sea que tengo un equipo de vendedores, o sea que trabajo en un Ana, lugar. Sí. perdón, quería activarme el micrófono y no podía. No, yo lo que quería decir es que a veces también si tenés distintos estilos también en el equipo y en el staff, también puede llegar a ser positivo, porque hay personas que van buscando diferentes también estilos. Hay personas que les Claro. gusta por ahí lo que decían. Igual yo coincido también bastante con Seba, ¿no? De tratar de tener una uniformidad para tener un estilo. Pero quizá también hay personas que prefieren un profe que le esté encima, otros que, bueno, que le dé la rutina y entrenan y listo. Entonces tener ahí esas variables también puede traer otro tipo de personas para entrenar. Perfecto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, después es cuestión de experiencia, ¿vieron? Porque hay que ver cómo después uno termina armando esas situaciones, como un rompecabezas, ¿vieron? A veces también está lo que uno quiere, lo que uno puede y lo que los demás lo dejan hacer. Entonces se va como dando un... Lo que sí creo que tiene que tener eso que dijiste recién, Fede, de la impronta, ¿no? Que esa impronta se la tenés que dar vos. Si vos sos el que tenés el lugar, esa impronta, que sería de alguna manera la meta, el impacto, lo que vos querés lograr con el lugar, lo sabés solo vos y bueno, de alguna forma vas a estar organizando a la gente, al equipo, al trabajo, la estética y todo lo que tiene que ver con el lugar, le va a dar esa impronta, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso sí es fundamental, que tenga esa cultura, ¿no? Es algo que es lo que llama la atención del lugar, ¿no? Bueno, entonces, con respecto a esto lo mismo, ¿no? ¿Cómo se va a generar la captación de los clientes o de los alumnos? Tiene que ver con poder manejar las ventas, ya sea si vos vendés, si tenés gente que vende, que es un tema bastante difícil el de la venta. ¿Ustedes vieron con Carlos algo de esto de la venta? ¿Vieron? Me comentaron a la tarde que estuvieron viendo las objeciones de los clientes. O sea, una cosa son las objeciones en el proceso de la venta. Otra cosa son las quejas, cuando la persona, el alumno ya es un cliente. Son cosas que se manejan de maneras diferentes, ¿sí? En el caso de las ventas,
el proceso de la venta, si bien hay 10.000 libritos con respecto a cómo se vende, pero es un tema tremendamente visto en las editoriales, todos tienen más o menos los mismos pasos y las ventas, digamos, que hacemos nosotros en esto son consultivas, o sea, nosotros lo que hacemos es vender a alguien un servicio y hay que, de alguna manera, explicarle el servicio, adaptarlo a sus necesidades y hacer básicamente preguntas, ¿no es cierto? Entonces, la venta basada en las preguntas para de alguna manera entender cuál es la necesidad, muchas veces genera objeciones por parte del cliente y esas objeciones, que son de alguna manera muestran interés, pero también generan algunas trampitas que nosotros tenemos que sortear, ¿sí? Por ejemplo, si nota, no sé, si nos dice que el precio que es caro, si nos dice que está buscando una actividad de, no sé, de spinning que a la mañana no hay, si está buscando, no sé, una actividad de stretching a la noche que tampoco hay, o lo que fuese, o un horario que quiere entrenar y el entrenador no está. Todas tipo de objeciones, nosotros tenemos que, de alguna manera, capacitarnos o capacitar a la gente que va a vender para poder sortearlas, ¿sí? Entonces, eso sería de alguna manera la forma que tenemos nosotros de llevar clientes a nuestro espacio, o sea, a través de las preguntas, a través de entender que el servicio, que seguramente esto ya lo vieron con Carlos porque es uno de los módulos del primero, pero bueno, tiene que ver con esto de la diferenciación, del valor que tiene para el cliente, de buscar satisfacer la necesidad y que la calidad está relacionada con eso, con poder satisfacer la calidad, la necesidad del cliente y que siempre la calidad la define el cliente. Yo puedo definir la calidad de mi servicio, pero lo más importante es lo que dice el cliente, porque es el que se va o es el que se queda, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver, el supervisar el equipo de ventas es una de las tareas también del coordinador. Si no vieron nada de ventas y después quieren, podemos agregar un módulo que sea de ventas para trabajar sobre eso más específicamente. Y por último, que esto es muy simple, que es el control de mantenimiento. Es muy simple, pero es súper engorroso. Hay lugares, hay empresas que directamente lo contratan afuera, es decir, contratan un servicio de limpieza porque termina siendo bastante, es más caro, pero termina siendo más económico, es muy complejo esto. Eh, y bueno, y la atención del vestuario, el orden de los salones, del equipamiento, el armado de protocolo de limpieza y orden, que bueno, esto últimamente se empeoró muchísimo más por el tema del COVID, así que el protocolo de limpieza es muy complejo. Pero bueno, si estamos coordinando, hay un control de mantenimiento y estos serían como un poco los ítems a manejar. Bueno, voy a cortar acá este ID y después volveríamos. ¿Alguna consulta hasta acá con alguno de estos temas? ¿Nada? Bueno, entonces, para ser puntuales y arrancar -20, corto ahora, sí grabo y volvemos, ¿dale? A ver acá qué me estamos diciendo, vamos bien. Bueno, bueno, qué bueno, ¿eh? Ya es decir mucho en este momento, así que vamos bien, me encantó. Bueno, bárbaro. Los veo en 5 minutitos, ¿sí? Record.
Bueno, ok, acá estamos nuevamente, unos minutitos más. Bueno, entonces vimos algunas tareas, habilidades que tienen que ver con los clientes, con los colegas o equipo de profesores, con las ventas y con el control de mantenimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con el talento y cómo se construye a partir del talento individual, el talento grupal o, digamos, el talento en una empresa, ¿no? O sea, ya les digo, puede ser una pequeña o gran empresa. Entonces, acá estamos viendo una construcción muy concreta y muy sencilla sobre cómo algunos aspectos nuestros, de nuestra personalidad y de nuestras habilidades, se ven y otras no se ven, ¿sí? Tenemos las raíces que tienen que ver con algunas habilidades que no se pueden ver, solamente cómo se pueden ver, cómo pueden observar si yo soy una persona voluntariosa o comprometida, cómo lo puedo de alguna manera saber. Esto que es invisible, ¿sí? Como estas dos características, pueden hacerse visibles de alguna forma. ¿Cómo sé si un profesor que voy a contratar es comprometido o es voluntarioso? Sí, con lo que comunica y con las tareas que realiza. O sea, tengo que ver cómo se Referencias. La primera, tener referencias Claro, de la persona. Si trabajó en otro lado. claro, bueno, eso sería, sí, cuando ya estoy viendo contratación de personal, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones más difíciles de observar, por eso muchas veces se los toma, se hacen hacer actividades o demás en las entrevistas, es justamente eso, la dificultad de poder observar lo que no se ve, ¿sí? Todo lo invisible se ve a través de comportamientos, a través de lo que hacemos y a través de lo que decimos, no hay otra forma, ¿cierto? Es lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces, lo que actuamos, lo que comunicamos, también lo que decimos, no solamente con la palabra, ¿no es cierto? Podemos hablar de muchas formas, nuestro cuerpo, nuestra actitud corporal, nuestras gesticulaciones, y las expresiones de la cara, la mirada, hay muchas formas de comunicar. Por ejemplo, el tema de la mirada es algo importante porque nosotros, digamos, como entrenando a otras personas, tenemos que mirar a los ojos al otro, ¿no? O sea, lo que se mira es este lugar de acá, ¿sí? Porque si miramos muy atentamente a los ojos, es bastante persecutorio también. Tenemos que observar de una manera bastante más imparcial. Entonces, todo eso configura lo que se dice y lo que se hace, el comportamiento o la comunicación. Entonces, todo lo que nosotros vemos acá como no visible, que tiene que ver, hoy, mejor para el otro lado, con el conocimiento, la experiencia, las habilidades, lo que nosotros estuvimos hablando de el profesional, tiene que ver con lo que sabe, con lo que no vemos. Ahora, ¿cómo transmite eso? Bueno, de lo que hace y lo que dice, ¿sí? Y lo que expresa a través de también sus emociones o sus sentimientos, ¿cierto? Hay un montón de cosas que no se pueden ver, pero las podemos verbalizar y actuar. Entonces, podemos decir que el talento individual que yo tengo puede ser como la intersección de algunos otros aspectos. Por ejemplo, si yo tengo habilidades, ¿sí? O conocimientos, entonces ese talento individual es el resultado de la suma de algunos otros aspectos, de las habilidades, del compromiso y de la acción. Si yo puedo actuar
lo que puedo hacer es, de alguna manera, ver, lo voy a completar el círculo para que se entienda bien, porque está todo puesto, ahí está. Ahí está. Entonces, acá el talento individual sería como la intersección de lo que yo quiero, o sea, de lo que yo me comprometo a hacer, que no se ve, de lo que puedo, que tampoco se ve, y de lo que hago o de lo que actúo. Entonces, esa conjunción genera un talento individual. Entonces, es la suma de las capacidades, de las habilidades, del compromiso y de alguna manera de lo que actúo. Esto acá, yo cité a un autor, que por eso está acá al costadito para que sepan de dónde se ha sacado esto. Es un libro sobre la motivación. Porque este conjunto de cosas me genera una motivación hacia la acción, hacia lo que yo voy, lo que yo hago. Es como que cuando puedo demostrar ese talento, mostrar ese talento por la conjunción de ese compromiso, de esa capacidad y de la acción, entonces se da como un círculo completo que genera motivación. ¿Cómo hago entonces para generar de ese talento individual un talento organizacional? Porque cuando yo estoy coordinando, lo que genero es de alguna manera la suma de esos talentos individuales, ¿sí? Y la suma entonces de la habilidad, del compromiso y de la acción de los profesionales. Ahora, ¿cómo genero ese talento organizacional? Y bueno, tengo que crear un entorno, ¿sí?, que le dé valor al profesional, o sea, tiene que ser una intersección que dé valor, o sea, que el profesional no solamente sea el que da, sino que el lugar también me dé, ¿sí? Porque si no me genera un aprendizaje o no me genera una motivación, entonces ese talento se pierde, ¿sí? Esto me hizo acordar al tema de los talentos que se van o de los jóvenes que se van del país, ¿no? Como que sienten quizá que acá no se los valora, entonces se van a buscar otro entorno, que no se sabe ni siquiera qué es. Es tan importante el sentir que uno se pertenece a un espacio donde es valorado, que eso genera, sino que haya una expulsión, ¿sí? El lugar es como que te expulsa a buscar otros espacios, ¿sí? Siempre hay una comunión entre ambas cosas. Si uno no está cómodo en un espacio y siente que no puede desplegar sus capacidades, ¿sí?, o su profesionalismo, entonces, bueno, busca otro trabajo, busca otro entorno. Por eso es tan importante tener una buena conducción en los espacios, ¿no? Donde haya un reconocimiento, ¿sí? Ya vamos a hablar de lo que es la motivación, pero no solamente nos motiva estar en un espacio porque ganamos más dinero que en otro, nos motiva porque eso sería como el mantenimiento que tengo. El dinero me genera una cuestión material que permite que yo me mantenga en un estándar de vida X, pero la motivación es otra cosa. Eso es un incentivo, es una motivación externa que me da el dinero, ¿sí? Ahora, la motivación interna que tengo para trabajar, ¿me la puede quitar un entorno? Me la puede quitar el entorno. Si yo me tendría que ir a otro lado, ¿sí? Puede ser un lugar que me genere una desmotivación. No se me valore mi trabajo, no se comuniquen determinadas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de mi trabajo, no se me den las herramientas que yo necesito para trabajar. Hay una cantidad de cosas que hacen que una persona se desvalorice, se desmotive en un ambiente que entonces desvaloriza a su propio personal. Entonces es una cuestión de una ida y vuelta. No sé si les ha pasado alguna vez de sentirse desmotivados, sí, dice Sebastián. Entonces, hay una cuestión de interacción que o genera un buen impacto y un buen talento organizacional, o genera lo contrario. Generalmente al profesional, ¿qué le interesa? Estar en un entorno donde haya un buen clima laboral y donde haya un crecimiento, ¿no es cierto? Un crecimiento que le permita entonces ir más allá de lo que es, o sea, siempre desarrollarse un poco más. Bueno, eso es lo que además pienso, ¿no? Hay mucho escrito sobre esto y hay muchas encuestas incluso de consultoras internacionales
que llegan a estas mismas conclusiones, que son, en realidad yo las saqué de esas encuestas, donde se le pregunta a la gente qué es lo que más valora, ¿sí? Y la verdad es que la gente lo que valora es esto del reconocimiento, el gracias, el buen trato, que haya una manera de crecer en el lugar. El dinero recién está como en el 8º o 9º lugar. ¿Por qué? Porque si una persona trabaja en dos ambientes donde gana lo mismo, seguramente se va a quedar en el que mejor lo tratan, ¿sí? Si le ofrecen ir a un lugar donde va a ganar más dinero, probablemente se cambie, pero después esté buscando otro donde además de ganar mejor dinero pueda tener esta satisfacción de la que hablábamos. O sea, siempre el dinero es importante, pero no es lo que te hace feliz en cuanto a la motivación personal, porque el dinero, y en esto quizá podemos disentir, pero es una teoría y por eso yo adopté esta teoría, uno puede adoptar otra. Al dinero uno se acostumbra, es decir, uno se acostumbra siempre a un nivel de gasto, ¿sí? Si uno tiene poco, no tiene otra que gastar poco, si uno tiene un poco más, gasta un poco más. Si uno tiene mucho más, gasta mucho más. Entonces, siempre hay un nivel que quiero o necesito sobrepasar para conseguir otra cosa. Por tanto, el dinero, digamos, es una motivación externa que sirve, pero que no solo con eso yo voy a estar motivado, ¿sí? Porque no hay dinero que alcance, sino imagínense que el que es ultramillonario que no tendría motivaciones para otras cosas, y sin embargo siempre hay una motivación para hacer algo más. Pasa por una cuestión más interna, ¿sí? No sé qué piensan sobre eso. A veces me he tenido alumnos que no están de acuerdo, que creen que eso es lo más importante, o que eso determina un espacio de trabajo o quedarse en un lugar, ¿no? Determinado. Alguien quiere dar su opinión, me la puede dar, ¿eh? Yo no Creo se la que venía a dar. más allá de lo económico, que es importante, me parece que no hay líneas generales, o por lo menos a mí no me tocó conocer mucho de esto, de que se busque la motivación desde este lugar, desde más allá de lo económico, desde todo lo demás, desde gracias, o sea, generalmente desde los que manejan los grupos y demás, es como que el empleado o el que trabaja para esa organización y demás es como que, bueno, te pago para eso. Entonces me parece que tiene que haber un poco más de reconocimiento, como vos decías, que no existe. A veces uno se queda más contento si se arma una reunión grupal y demás y se agradece, como vos también decías, a que le den un bono de 5.000 pesos o de 10.000 pesos que vos decís, a mí no me va a cambiar nada, obviamente todo suma, pero sí seguro que muchas de esas personas después de esa charla se van distintos a su casa. No Sí, se van bueno, igual que en cualquier día. realidad lo que sucede es que el dinero lo único que paga es el tiempo. O sea, eso de que te pago para, no es así. Uno, digamos, uno puede decir que está pagando un sueldo o está pagando un honorario por el tiempo del que dispuso, pero esto de te pago para que hagas esto es una situación, me parece denigrante. Sí, pero Yo creo o que lo sea, más yo creo que importante, y te abunda. digo, si ustedes lo googlean, ¿cuál es el mayor motivador mundial para un empleado? Es la palabra gracias, aunque ustedes no lo crean. Tan bajo cae digamos, el trato, o sea, la palabra gracias es lo que más valora la gente. ¿Por qué? Porque hay muchos jefes, que esos no son ni líderes ni conductores, sino que son jefes, que consideran que porque es su trabajo y que por eso le pagan, no se agradece. Sin embargo, la palabra gracias es la primera palabra que ustedes tienen que aprender cuando trabajan con otras personas. Ni siquiera les digo cuando tienen un empleado, sea quien sea. La palabra gracias es fundamental. Es la primera palabra que uno tiene que decir. Y que tiene que aprender, no solamente en el trabajo, ¿no? Hablemos de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros familiares. La palabra gracias es siempre bienvenida y es muy agradable recibir un gracias. Muchas veces no es común, hay lugares donde no existe. Hay lugares donde no existe. Y sin embargo, si ustedes lo googlean van a encontrarse. Por ejemplo, hay un trabajo que yo sigo mucho
a un consultor que se llama Klaus Moller, que habla de poner el corazón en lo que se hace, ¿no? Y él dice que eso no sucede en las empresas, que la gente no pone el corazón por lo que, en lo que hace porque no está motivado para eso, que eso sería lo más importante, que la persona ponga el corazón en lo que hace, ¿cierto? Entonces, dice, el tema es el agradecimiento, el reconocimiento, la valoración del otro. Y les aseguro que eso forma parte de las tantas cosas que generan tantos problemas laborales y tantos juicios y tantas cosas, porque las personas lo que necesitamos es que nos sea reconocidos, ¿cierto? Por el otro, ser valorados. Cosas simples como esas. Me parece que eso no sucede, digamos, está visto que no sucede y que todos los litigios que encontramos y demás muchas veces parten de una desvalorización del otro. Si ustedes preguntan, eso van a encontrarse con casos personales, ¿no? De por qué hubo un problema en un lugar, en una empresa, o por qué se fueron en malos términos, o por falta de reconocimiento, por falta de valoración, por falta de un gracias bien puesto. Todo el tiempo que haga falta diremos gracias, ¿sí? Entonces me parece a mí que el dinero por supuesto que es importante, porque todos trabajamos por dinero y vivimos del dinero. Ahora, cada cosa hay que ubicarla en su lugar, ¿vieron? Así como uno dice, bueno, todos los servicios y los productos tienen como atributo el precio, bien, todos los trabajos tienen como atributo el dinero, ¿sí? Y el dar y el recibir. Un profesional da un servicio a cambio de dinero, a cambio de algo, ¿sí? Bien, en ese plano es cierto. Ahora, más allá de eso, hay una cantidad enorme de cuestiones que tienen que ver con otras cosas que no pasan por el dinero y que si ustedes de mañana tienen que coordinar o dirigir un equipo de personas, no es el dinero, porque además ustedes quizás ni tienen que ver con el dinero porque coordinan y no le pagan, por ejemplo. No tienen que ver con esa parte. Pero sí va a tener que ver con otras cosas que ustedes le pueden brindar a las personas, además del respeto básico que todas las personas merecemos, y eso va a hacer que hagan una diferencia. Eso es brindarle servicio a un cliente interno, ¿sí? Las personas con las que ustedes trabajen o trabajan son clientes internos. Ese es el concepto de Klaus Moller. No hay clientes solamente externos a los cuales le vendemos algo. Si nosotros trabajamos con personas que hacen tareas dentro de la organización, pues son clientes internos y necesitan recibir el mismo trato que yo le voy a dar a un cliente externo. El mismo servicio, debo dar servicio. Y generalmente es al revés. El jefe, el dueño, considera que el otro tiene que brindar el servicio a él. Y no es así, es al revés. El servicio es el que brinda el superior, en el sentido superior, en el sentido de una escala, de decir, bueno, hay un director, hay un supervisor, bueno, el que supervisa un equipo de gente, de personas, tiene que ser el que, de alguna manera, brinda el servicio al otro. Entonces, es un concepto que está completamente distorsionado. Si ustedes trabajan así, siempre van a estar en buena relación, siempre van a generar un clima menos, siempre van a generar un clima cálido. Y ahí van a tener adherencia, no solamente del cliente externo, sino del cliente interno. Porque ese cliente interno, que es tu profesor, va a tratar bien al cliente externo, que es quien también merece un buen trato. Entonces es una Ana, cadena de buenos tratos. Sí. sí, igual estabas diciendo recién, yo creo que también tiene arrastrado de hace miles de años, desde las castas, y después con el tema de la burguesía, y bueno, y todo lo que viene después, ¿no? de comercio y del liberalismo, y quedó así. Y bueno, me parece como que no se puede cambiar, pero sí hay un cambio de paradigma, Sí, como dice este hay. autor, ¿no? El que vos No, hay un seguís. cambio de paradigma desde el año 60 aproximadamente que la administración cambió y todo lo que ustedes puedan aprender sobre el liderazgo situacional, sobre el trato, sobre el cliente interno, o sea, se llama así, justamente, y eso no es nuevo, eso lleva ya unas décadas. Pasa que hay organizaciones que son más rígidas
Y además hay personas que no están capacitadas para hacer esto, para poder dirigir de una forma blanda. O sea, esto es como una dirección blanda, ¿no? De estrategias blandas, de habilidades blandas, que es el trato, ¿no? Y bueno, y sin embargo es lo más importante, porque todos queremos como clientes que nos traten bien, y bueno, así es como debemos tratarnos también entre todos. Y si hay un problema o un maltrato o lo que sea, es algo que hay que modificar, ¿cierto? Sí, igual también, o sea, es lo de la inteligencia emocional, es como algo que ya ni siquiera en muchos casos es algo secundario, o sea, pasa algo que ni siquiera se piensa, o sea, muchas empresas grandes y chicas o sea, se enfocan directamente en los objetivos, por ejemplo, captar más socios. Y la Claro, inteligencia emocional, la persona que está a cargo o la que coordina, o sea, no lo toma en cuenta sí. ni remotamente como una opción. Sí, son objetivos diferentes, ¿no? Puede ser una estrategia, la de la cantidad, y bueno, siempre hay algo bueno, que se prioriza, o la cantidad o la calidad, te referís vos, ¿no? Sí, puede ser. De todas maneras, me parece que aún en las grandes organizaciones, esto no funciona, o sea, no funciona el estrato y demás, o sea, eso no funciona igual. Me parece que es una cuestión de aprendizaje y de capacitación, básicamente. Eh, Cuanto más capacitado, mejor entorno y bueno, y mejor el funcionamiento de todo, porque no solamente los objetivos, sino el proceso, ¿no? O sea, cómo es el proceso en esa organización y cómo se trata al cliente, no solamente sacar, ¿viste? Tomar clientes por un lado y que se vayan por el otro. Ahora no, ninguna organización más allá, igualmente, aunque se fijen en cantidad, como decir, bueno, puede ser una cadena, por ejemplo. Bueno, mira que las cadenas ahora están buscando el socio de una manera desesperada, por lo menos acá, y en el resto, en el mundo, en los países, digamos, más industrializados o más modernos, digamos, también se cuida mucho al cliente, ¿eh? No es tan simple, porque un cliente nuevo sale muy caro. Hay mucha competencia y feroz, digamos, y hay mucha publicidad en juego, hay mucha plata. Entonces, eso yo creo que ha ido cambiando, eso que estás comentando. Me parece que sí, que se está poniendo mucho el foco en el trato y en la calidad del proceso, ¿no? Para que el cliente tampoco se vaya, ¿sí? Porque también capacitar a un empleado o a un profesional es muy caro, no es barato. Entonces, ahí, digamos, si capacitas a la gente, ya después tampoco podés darte el lujo de que se vaya y volver a contratar a otro y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Nine. Bueno, entonces, esto es lo que les comentaba hoy, que en los servicios el factor humano es el que hace la diferencia, ¿no? Eso es lo que les hablaba hoy del autor de Klaus Moller, el factor humano de la calidad, se llama uno de los libros que yo leí. Eh, Habla sobre básicamente la importancia de las personas en las organizaciones en detrimento de todo lo que sea tecnológico. O sea, lo más importante son las personas. Eh, Mientras no haya una calidad humana, la calidad técnica será irrelevante. Esto llevado al ámbito de los gimnasios y de todo lo que es actividad física, vale perfectamente, porque vamos a encontrarnos con espacios donde tienen las mejores máquinas, los mejores elementos de trabajo, pero si no hay calidad humana, esa calidad técnica no es suficiente, ¿sí? Entonces, siempre buscar este desarrollo de la calidad en función de las personas y a partir de tener eso, la calidad técnica sí es relevante, ¿sí? Sí, porque Pero, muchas veces suele pasar y dice, sí, ahí los profes se saben una banda y está ahí de todo, pero la verdad que te tratan mal. O sea, está eso, que igual, no, la verdad claro, que me trataban mal y dejé de ir porque o no me daban bola o me trataban distinto o no como yo quería. Por ahí claro, eso termina influenciando de que la persona vaya a otro lugar. absolutamente, absolutamente. Es así, es así.
Así que bueno, eso es fundamental, chicos, eso es fundamental. Bueno, voy a por hoy terminar acá y nos vemos la próxima. Así seguimos con el tema del liderazgo y vamos a hacer unos ejercicios relacionados con ese tema. ¿Sí? ¿Alguna Ana, otra cosa? Sí, te hago una consulta. sí. ¿Tenés alguna idea de la MSA, si tiene alguna articulación con ustedes? ¿De INCA? Sí, ¿Para hacer qué? ¿Para hacer la la licenciatura? licenciatura. Sí, estuve con ellos hace un tiempo. Yo estuve mirando también mira, la verdad es que son bastante desorganizados en temas no quiero ser mala. Conmigo fueron bastante desorganizados. Tuvimos varias veces por juntarnos para arreglar cosas, fui una vez, bueno, no tenemos un convenio claro, pero sí, si vos querés hacer la licenciatura, por ejemplo, ahí se puede, ellos tienen un profesorado de educación física y tienen una licenciatura, un ciclo de licenciatura. Lo que pasa es que como arrancaron hace pocos años, yo no sé si el ciclo ya llegó, o sea, si ya llegaron al ciclo de licenciatura. En tal caso, podrías ingresar, porque yo estuve mirando en la página que ellos tienen como para los requisitos de ingreso, las 1600 horas. famosas 1.600 horas que ustedes van a tener, Sí, así que con eso no tendrían mayor problema. sí. ¿Eh? Sí, sí, yo Sí, les envié un mail, también les escribí a WhatsApp hace más de una semana, nunca me contestaron. Así nunca que te pensé, contestaron, ¿no? no. Son así. Así que Sí, pensé que por ahí vos sabías algo. Y otra sí, yo cosa que te quería tengo consultar. creo que el WhatsApp de la rectora, no sé si cambió, tengo el WhatsApp de la rectora que también quedé en juntarme y así quedó. Yo la verdad es que a veces me gusta insistir mucho, Claro. ¿vieron? Porque me parece que no, que también es un destrato, hablando de trato y destrato. Pero sí, igual ahora todavía les falta un poquito. Si quieren, más adelante me pongo en contacto a ver cómo va a seguir ellos el año que viene. Pero sí, ahí puedes hacer Ok. el ciclo de licenciatura. El IMCA es una posibilidad, sí, sí. Sí, te hago una consulta. Yo vi el video que vos subiste al Dropbox, creo que es del año pasado, que Ah, hablaban con la Horacio, gente. Sí, Brosi, sí. Sí, lo sí, vi. Horacio siempre, el otro día me contactó porque siempre se olvida los archivos, nunca encuentra los archivos de digamos, nuestras equivalencias y eso. Y me escribió, me dijo que si quería hacíamos un audio, hacíamos un Zoom este año. Yo le dije que había subido el Zoom del año pasado y se reía, le dije, te hice trabajar poco, porque siempre todos los años nos da una charla. ¿Qué es lo que vos querés saber? Que yo vi el video y en el video aparentemente, por lo que entendí, duraría 4 años para hacer la licenciatura. Mira, lo que pasa con el profesor de la licenciatura de la UAI, que ellos tienen todas las materias deportivas anuales. Y ahí se complica un montón, porque, digamos, hay como 3 años creo que de deportes. Entonces, ya tenés ahí 3 años clavados de deportes, o sea, Claro. para hacer, que no podés zafar. Entonces, 4 años ya me parece excesivo. Yo creo que en 3 años se puede llegar a hacer. Pero bueno, si a ustedes les interesa, me dicen y yo organizo un Zoom con él más hacia fin de año, ¿vieron? En Sí, sí. octubre o noviembre organizo un Zoom, si quieren, en un horario que esté yo y charlamos un rato con él. Pero tenemos con él un plan de homologaciones armado. Lo Sí, que yo pasa es que estaba ustedes viendo también. Sí, lo que pasa es que ustedes piensen que una carrera de licenciatura tiene alrededor de 45 o 50 materias. Sí, Y ustedes ya acá tendrían unas 34, creo que son en total, pero le faltan como 20 materias más. Y ahí sumale los claro. deportes que, digamos que, sumalas digo porque son largos, o sea, entonces se hace bastante. Sí, estaba pensando también en la Universidad de Rosario, que bueno, por ahí ellos dan 1 año y medio, o la INCA, que son Sí, 2 años, ahí no tenés o profesorado, ahí haría claro, solamente el ciclo de licenciatura. Tengo claro, alumnos que ahora terminaron y se están anotando. Así que después lo que podemos hacer, como eso es nuevo, ese convenio es nuevo y no conozco los resultados,
Si quieren después averiguamos un poco a fin de año cómo les fue a los alumnos que se anotaron y tenemos un poco de información para conocer un Claro, poquito más. pensaba comparándolo 1 año y medio, 2 años contra la UAI, que sería 3 o 4 Sí, no, la años. diferencia es enorme. Lo que pasa es que son cosas muy distintas porque en la UAI vos también tendrías el título de profesor. Sí, sí, obvio. Y eso, entonces eso te suma, si te Claro. interesa, ¿no es cierto? Por ejemplo, por supuesto, ¿no? Bien. Pero se hace cuesta arriba el UAI, es bastante largo, sí, 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 el proceso no es corto. Dale, Ana. Y en IMCA sería, me parece también, habría que ver. Yo tengo que retomar contacto, pero les digo, es bastante arduo porque retomo contacto y después hasta que me llaman, después me cancelan, es medio. Pero para la licenciatura yo creo que no habría problema ahí. Sí, Ahí lo que seguro. tiene de bueno que también, o sea, es una facu conocida y está acá cerca, en Sí. Capital. Y está acá Sí, nomás, sí, exactamente. Y sí. seguramente ellos tienen en el instituto, tienen muy lindas aulas y pueden hacer algo presencial. Seguramente van a trabajar presencial el año que viene, me imagino. No lo Sí, sí. sé. Y La tiene otra es toda profes que online. también son grosos. ¿Cómo? Y tiene profes grosos también la INCA. Sí, hay buenos profes. No sé cómo estará organizado. La verdad es que es bastante nuevo, no hace muchos años que están, ¿eh? Sí. Debe hacer 2 años o 3 como muchísimo. No sé cuándo fui yo, pero no hace más de 2 años y recién arrancaban. Así que tampoco es que están, tienen, digamos, no tienen una camada todavía. Por eso para la licenciatura no estaban anotando, porque todavía sus alumnos no habían llegado Claro. para cursar la licenciatura. Bueno, lo vamos viendo, ¿ok? Dale, Eso. Ana, gracias. Bueno, chicos, los dejo, les mando un beso, que tengan una muy buena semana y nos vemos el martes. Si no van el sábado, nos vemos el martes. ¿Eh? Igualmente, Ana. Chao, chicos. Recording